a esa transición y para entender si se da de manera exitosa o no y pues poder intervenir como tal. Recordar que casi el 10% de los recién nacidos requieren esas intervenciones o algún tipo de intervención por una transición no exitosa y el 1% va a requerir una reanimación extensiva al nacer. Entonces es muy importante pues entender lo normal pues para poder comprender que está anormal. Entre los factores de riesgo que van a tener los niños o los fetos que pueden prolongar esa circulación transicional, pues van a ser principalmente factores maternos, fetales de anteparto y de parto. Entre los maternos, pues ya conocemos algunos, la edad avanzada, algunas comorbilidades, la hipertensión, diabetes mellitus, pacientes que presenten preeclampsia, abuso de sustancias psicoactivas, esas madres que tuvieron algún tipo de antecedente de un feto con pues, muerte fetal o de neonatal temprano. También factores de riesgo fetales como prematuridad, pues todo lo que tiene que ver con desarrollo normal, principalmente a nivel respiratorio, posmadurez, anomalías congénitas y gestación múltiple. Los de anteparto, principalmente anomalías placentarias, también oligodramios y polidramios se ha asociado. Y en el parto, pues las presentaciones anormales y todo lo que tiene que ver con asfixia perinatal y desequilibrio ácido-base, pues que van a ser muy importantes para que haya una circulación transicional exitosa. Entonces, entre las diferencias fisiológicas entre la circulación fetal y adulta, pues que más debemos recordar va a ser que la circulación fetal se caracteriza por tener unas altas resistencias vasculares pulmonares, una baja resistencia vascular sistémica y va a tener unas adaptaciones o cortocircuitos fisiológicos que van a permitir que haya un flujo adecuado y una entrega adecuada de sangre oxigenada a los órganos vitales a nivel fetal. Entre esos vamos a encontrar circuitos hepático, intraauricular y arteriovenoso que vamos a ver más adelante. Y muy importante la placenta, principalmente por de los cambios gaseosos y por la resistencia, los cambios de resistencia que nos va a dar. Entonces, para hablar de circulación fetal, es muy importante pues recordar las funciones principales de la placenta y cómo están involucradas en cuanto a las resistencias vasculares y el intercambio gaseoso. Entonces, recordar que en la placenta vamos a tener una arteria fetal, dos arterias fetales, perdón, y una vena fetal. Entonces, la vena fetal es la que va a llevar esa sangre de la placenta hacia el feto y va a tener la sangre más oxigenada y las arterias fetales van a ser las que van a traer la sangre del feto hacia la placenta para que pues otra vez se dé ese intercambio gaseoso. Entonces la resistencia, espérate que no me está, ya. La resistencia placentaria se va a caracterizar por tener una resistencia vascular baja y una capacitancia alta, va a proporcionar casi el 40% de gasto cardíaco, pues acá se va a ver en el intercambio de gases como ya lo hemos dicho, y lo importante es recordar que la vena umbilical va a tener una sangre oxigenada de aproximadamente de una presión de oxígeno aproximada de 30 milímetros de mercurio y las arterias umbilicales son 16 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, de cómo, por qué se caracteriza la oxigenación fetal, o sea, dos características muy importantes. Primero, que va a haber un transporte de oxígeno por difusión, debido principalmente a esa diferencia entre la presión o de oxígeno fetal y materna, pues sabemos que la materna va a ser mucho más alta que la fetal y esto va a permitir que haya una difusión facilitada y un proceso rápido. Y también se va a caracterizar por unas presiones de oxígeno bajas. Entonces, esas presiones de oxígeno bajas va a ser o va a obligar a que el feto tenga unos ciertos factores o determinantes que se van a adaptar para que haya una oxigenación tisular adecuada. Entonces, entre esos, pues vamos a ver que el metabolismo del feto va a ser bajo, va a haber un bajo consumo de oxígeno, principalmente porque no va a haber termorregulación, porque no va a haber digestión o absorción pues, alta en comparación al adulto, también porque van a haber unas tasas de filtración glomerular bajas, también pues ese esfuerzo respiratorio también consume oxígeno y pues en el feto no lo vamos a ver, entonces todo este bajo metabolismo pues va a hacer que el consumo de oxígeno sea bajo y pues que las presiones arteriales de oxígeno el oxígeno llegue principalmente a los órganos vitales. La disposición anatómica circulatoria, que hablamos de las adaptaciones que nos van a permitir que haya un flujo adecuado, que haya una distribución adecuada del oxígeno arterial y muy importante recordar la hemoglobina fetal y el pH fetal. Si recordamos la hemoglobina fetal, pues va a tener
dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, que se van a caracterizar por tener una alta afinidad por el oxígeno. Si vemos esta gráfica de acá al lado, donde, aquí está, si comparamos una hemoglobina del adulto y una hemoglobina fetal, vamos a ver que hay una desviación hacia la izquierda. ¿Esto qué significa? Que a presiones bajas de oxígeno vamos a alcanzar casi una saturación del 50%, digamos, a saturaciones de 4, a presiones de oxígeno de 4, de 3, vamos a alcanzar casi el 50% de saturación. En cambio, en una hemoglobina del adulto necesitamos unas saturaciones más altas, unas presiones de oxígeno más altas para alcanzar una misma saturación de oxígeno. Entonces va a haber una mayor, pues sí, va a haber una mayor adaptación hacia esto. También el pH fetal va a estar disminuido, lo cual también va a permitir que esta curva de disociación de hemoglobina pues esté también hacia la izquierda y que permita que haya una mayor extracción de hemoglobina, pero a su vez pues también va a permitir que haya una mayor extracción por parte de los órganos, es decir, pues va a haber una mayor, pues la hemoglobina va a coger mucho más el oxígeno, pero va a ser más difícil entregarla, por eso es muy importante que el pH esté disminuido para que esa entrega de oxígeno hacia los órganos sea mucho más fácil que si hablamos, digamos, de una alcalosis o unos pHs más altos. Entonces, estos van a ser como algunos de los factores que van a permitir que esa oxigenación tisular sea adecuada a pesar de que hay unas presiones de oxígeno bajas a nivel arterial. Entonces, aquí vamos a ver un poquito la comparación de las resistencias vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica. Vemos que la resistencia vascular pulmonar es mucho más alta que la resistencia vascular sistémica y esto se debe principalmente a que va a haber un colapso alveolar por tensión superficial y una hipoxia que va a causar una vasoconstricción vascular activa. También la vasoconstricción va a estar dada por un pH disminuido y por una disminución a nivel de los leucotrenos. Entonces aquí vemos que la presión vascular pulmonar va a estar muy aumentada y a pesar de que en la fase sacular vemos que disminuye un poco porque en esta fase va a haber un aumento de la densidad capilar, igual no va a estar, pues no va a ser suficiente para que haya una diferencia significativa entre la sistémica. Adicionalmente, en la etapa prenatal vamos a ver que el músculo liso va a ser muy grueso, lo cual a su vez va a aumentar también la resistencia vascular pulmonar. Y ya cuando nace el niño, que es cuando vemos aquí esta raya en amarillito, es cuando van a disminuir significativamente la resistencia vascular pulmonar y va a aumentar significativamente la resistencia vascular sistémica. Principalmente se debe a que va a haber una liberación de todo ese mundo de sustancias que van a actuar a nivel de los capilares, de los vasos pulmonares y a nivel del músculo liso, y también porque va a haber un remodelamiento de los vasos pulmonares y un adelgazamiento del músculo liso progresivo. Se dice que más o menos a los 6 meses de nacimiento, pues la resistencia vascular pulmonar se va a igualar a la resistencia vascular pulmonar del adulto. Entonces esta es como una gráfica que me pareció interesante de la comparación de ambas resistencias. Y ya comparando un poquito la circulación fetal y la circulación postnatal, hay que recordar que estas pues, van a tener circuitos diferentes. La circulación fetal se va a caracterizar por tener un circuito en paralelo, es decir, que va a haber dos bombas que van a llevar un flujo, pero solamente vamos a tener un sistema, que va a ser el sistema pues sistémico, valga la redundancia, en donde a pesar de que una de las resistencias no funcione, va a haber una redistribución del circuito. Es decir, si alguna de estas resistencias, ya sea a nivel placentario, a nivel del corazón, a nivel hepático, va a haber una redistribución que va a permitir que el circuito siga funcionando. En cambio, cuando hablamos de un circuito en serie, que sería el circuito del adulto, el circuito de la circulación postnatal, hablamos de que si alguna de esas resistencias falla, todo el circuito va a fallar. ¿Listo? Entonces esta es la principal diferencia, que acá vamos a ver también dos sistemas de resistencia diferentes, que va a ser el pulmonar y el sistémico, y en el fetal solamente vamos a ver un sistema que va a ser el sistémico como tal. Muy importante recordar que a medida que aumenta la resistencia, también va a aumentar la presión, pero va a disminuir el flujo. Entonces, eso es importante para entender cuando se hace el clamp del cordón umbilical, por qué hay esa diferencia en las resistencias y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es un diagrama
que nos habla sobre cómo es la disposición anatómica de la circulación fetal, y acá es cuando vamos a ver las diferentes adaptaciones y vamos a entender pues por qué están cada una de ellas. Entonces, si empezamos acá a nivel de la placenta, pues vemos que va a salir la vena umbilical. La vena umbilical, recordar que es la que va a tener la mayor cantidad de oxígeno, una presión de oxígeno de casi 30 milímetros de mercurio, y esta va a dividirse en dos. Entonces, va a ir o hacia la vena porta, que va a llegar directamente al hígado, o va a desembocar a nivel de la vena cava inferior. Pero ¿cómo desemboca a nivel de la vena cava inferior? Pues esta primera adaptación. Entonces, esta primera adaptación es el ductus venoso. Entonces, el ductus venoso nos va a permitir que la mayoría de sangre oxigenada llegue directamente al corazón derecho. Y también nos va a permitir que haya una velocidad alta y que llegue a grandes velocidades a nivel del atrio derecho. ¿Y por qué es importante esto? Porque a mayor velocidad, mayor preferencia va a tener hacia irse por el foramen oval, que es nuestra segunda adaptación. Entonces la sangre que llega a nivel del atrio va a llegar tanto del hígado como de la vena umbilical, que va a pasar al ductus venoso, como de la vena cava inferior, que es donde viene pues la sangre de los órganos periféricos. Entonces, el foramen oval va a ser nuestra segunda adaptación, que va a ser esa comunicación entre los dos atrios. Entonces, la gran mayoría de sangre que pasa por el foramen oval es aquella que viene directamente del ductus venoso. En cambio, la sangre que va a llegar directamente al ventrículo derecho va a ser la que viene de la vena cava superior. Y esto se debe principalmente a que esta sangre que viene de la vena cava superior no va a tener las mismas velocidades y adicionalmente no va a tener las mismas presiones arteriales de oxígeno. Si vemos acá la comparación, va a tener unas presiones arteriales de oxígeno casi de 12 a 14 en comparación a las del ductus venoso, que van a ser de 26 a 28. Entonces, del 30 al 50% de la sangre de la vena umbilical va a pasar por el ductus venoso y va a llegar al atrio izquierdo por medio del foramen oval. Entonces hablemos un poquito de esa sangre que llega directamente al ventrículo izquierdo, que viene principalmente de la vena cava superior. Entonces, esta va a subir por el tronco pulmonar. Pero el tronco pulmonar, recordar que va a tener unas resistencias muy elevadas. Como tal, la resistencia vascular pulmonar va a ser muy elevada. Entonces va a preferir irse al sistema circulatorio. ¿Pero por qué se va a preferir el sistema circulatorio? Por esta tercera adaptación, que va a ser el ductus arterioso, que va a conectar el tronco de pulmonar y las arterias pulmonares con la aorta principalmente. Entonces, al tener estas resistencias tan altas y la aorta al tener una resistencia tan bajas, pues va a tener una preferencia de irse por la aorta y pues toda esa sangre se va a ir por el sistema circulatorio, por el sistema eh, sí, por el sistema circulatorio como tal. Entonces, es por eso que tenemos las tres adaptaciones, con el fin de que poca sangre pase por el pulmón y que la mayoría de sangre oxigenada llegue pues, al resto de los órganos vitales principalmente. Entonces, acá la sangre a nivel de la aorta se va a ir a nivel cerebral y se van a ir por la aorta descendente, que casi el 2/3 se van a ir hacia la placenta y el otro tercio pues se va a ir hacia los órganos periféricos. Entonces recordar que el 90% de la sangre de la arteria pulmonar se va a ir por el ductus arterioso y solamente el 10% se va a ir hacia los pulmones. Y ese 10% que sea a los pulmones pues eventualmente va a llegar al atrio izquierdo y eso es lo que va pues pasar directamente hacia la aorta. Entonces, como vemos, la gran mayoría de sangre que se va a aportar va a ser por el ventrículo derecho, por el corazón derecho, y el izquierdo solo va a aportar casi un 20% de ese gasto cardíaco. Entonces acá vemos un diagrama de cómo ese gasto cardíaco completo, que nos habla tanto de gasto cardíaco derecho como izquierdo, pues va a aportar a nivel sistémico. Entonces vamos a ver que el ventrículo derecho va a aportar casi el 60% del gasto cardíaco a las 38 semanas y que el de gasto cardíaco fetal a las 38 semanas va a ser aproximadamente de 450 mililitros kilo minuto, que a comparación del adulto, que es más o menos unos 70-75 mililitros kilo minuto, pues va a ser muy aumentado. Entonces aquí vamos a ver las diferencias entre los dos ventrículos. Entonces acá vemos que el ventrículo derecho va a aportar el 65%, pues por todo ese retorno venoso que se puede ir tanto hacia la arteria pulmonar en un bajo porcentaje después a los pulmones, y la mayoría pues se va a ir al ductus arterioso, que va a ir después a la aorta descendente, y la mayoría de esto se va a ir directamente a la placenta y el resto pues a los
otros tejidos periféricos. Y por el otro lado, el ventrículo izquierdo pues va a ir a aportar todo lo que es arterias coronarias como tal, parte pues va a aportar principalmente todo lo de la circulación cerebral, y pues el resto también se va a ir por la aorta descendente y pues va a terminar en la placenta o en los órganos periféricos. Y ya como tal, hablando de la circulación transicional, definimos circulación transicional como ese periodo de tiempo en que la circulación fetal pasa a la circulación neonatal, y ese periodo inicia inmediatamente después del nacimiento. Entonces vamos a ver cambios tanto humorales como bioquímicos como fisiológicos, y para que sea una transición exitosa se debe haber unos cambios circulatorios, debe haber un aclaramiento del líquido alveolar, una expansión pulmonar. Y esto se va a dar principalmente por el llanto y por el clampamiento del cordón umbilical. Entonces, para empezar pues con el aclaramiento del líquido alveolar y la expansión pulmonar, primero entender por qué respira el neonato. Entonces acá hay dos teorías de por qué empieza a respirar el neonato. El primero habla de ese estado de asfixia fisiológica durante el paso por el canal de parto y esa activación de los quimiorreceptores a nivel central, y el otro es por esos impulsos sensitivos generados en la adaptación neonatal, cuando se calienta el niño, cuando se estimula a nivel del tacto, pues va a haber una activación del tracto sensitivo de la médula espinal, que va a ir por la columna dorsal, y va a haber sinapsis tanto a nivel del puente como el bulbo, y también va a activar esos centros respiratorios a nivel pontino y dorsal. Y en cuanto a los cambios circulatorios, pues todo empieza con el clampeamiento del cordón umbilical y con la eliminación del flujo placentario. Entonces va a haber primero un cambio de resistencia, y también va a haber una disminución de la circulación de prostaglandinas. Entonces el cambio de resistencia, como hablábamos, eh, se va a dar principalmente porque ese circuito paralelo va a redistribuir todas esas resistencias y todo este flujo, ya que la placenta pues se va a eliminar. ¿Sí? Entonces, al eliminar una resistencia parcial, toda la resistencia total va a aumentar. Y al haber un aumento de la resistencia vascular sistémica, va a haber una disminución del flujo, principalmente porque va a haber una disminución del retorno venoso, lo cual debe aumentar la presión para mantener ese gasto cardíaco como forma compensatoria. Y también hace disminución de la circulación de prostaglandinas, que principalmente vienen de la madre, pues va a causar primero un cierre del ductus arterioso, y segundo una vasoconstricción de las arterias umbilicales, que las va a volver no funcionantes. Entonces, ese cambio de circulación, ¿cómo va a afectar esa resistencia vascular pulmonar y ese aumento en el flujo sanguíneo pulmonar? Principalmente por la expansión de los pulmones a una capacidad residual normal, por ese aumento de oxígeno alveolar, por ese ingreso de aire a los pulmones y por la eliminación de la circulación placentaria. Recordar que el aumento de la presión de oxígeno alveolar pues no solamente va a causar una vasodilatación a nivel pulmonar, sino también va a contribuir a ese cierre del ductus arterioso. Entonces, esa vasodilatación a nivel pulmonar pues va a causar una disminución de la resistencia y un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, porque esa diferencia de presiones que vimos al comienzo pues ya no se va a dar. Entonces aquí vemos ya la circulación pues postnatal. Entonces vamos a hablar primero del corazón izquierdo. Entonces, como vimos ahorita, pues va a haber una disminución de la resistencia pulmonar vascular. Eso que va a hacer causar un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, y eso va a causar un aumento en la precarga del ventrículo izquierdo, que a su vez va a aumentar la presión en la aorta y va a generar un shock de izquierda a derecha por el ductus arterial. Es decir, ay, que por eso es tan importante que se cierre esto, porque al aumentar las presiones en el nivel de la aorta y al disminuir las presiones a nivel pulmonar, pues toda la sangre oxigenada pues va a querer irse por ese ductus arterioso de izquierda a derecha, y pues se pueden generar desbalances a nivel de la oxigenación. Y también ese aumento en la presión a nivel del ventrículo izquierdo no solamente pues va a causar un aumento en la presión a la aorta, sino también va a causar el cierre funcional del foramen oval. Y a nivel del corazón derecho, pues va a haber una disminución del retorno venoso, porque pues esta fuente de volumen, que era la placenta, pues ya no va a existir. Entonces va a haber una disminución de ese retorno venoso, lo cual va a causar una disminución de las presiones y de los volúmenes a nivel del atrio y el ventrículo derecho, y eso a su vez va a causar la disminución del tronco pulmonar, añadido que las resistencias pulmonares van a estar disminuidas. Entonces, básicamente esto es lo que vemos,
los cambios hemodinámicos que vemos en el nacimiento, un ventrículo derecho que se va a caracterizar por una disminución en tanto en la poscarga como en la precarga, y un ventrículo izquierdo que va a aumentar tanto su poscarga como su precarga. Y el gasto cardíaco completo pues va a disminuir un poco, pero se va a mantener alto, por eso el recién nacido va a ir haciendo una serie de adaptaciones con el fin de mantener este gasto. Entre estas, la regulación de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, si recordamos la ley de Poisson, nos habla de longitud versus resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia. Entonces, cuando el feto va aumentando su tamaño, también va aumentando la longitud. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Causar un aumento de la resistencia. Y un aumento de la resistencia nos habla de una mayor contractilidad. El corazón tiene que contraerse con mayor fuerza, pues para vencer estas resistencias vasculares periféricas, y eso va a causar un remodelamiento del ventrículo izquierdo, una hipertrofia relativa del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando está el nacimiento, cuando ya nace el bebé, pues vamos a ver que hay un aumento de esa precarga por ese aumento de retorno de las venas pulmonares. Y eso va a causar un aumento de la precarga en el ventrículo izquierdo. Eso, por lo tanto, tiene que disminuir esa frecuencia cardíaca porque debe aumentar ese llenado telediastólico para mantener ese gasto cardíaco. Por lo tanto, va a haber un aumento progresivo de la presión arterial con una disminución progresiva de la frecuencia. Pero no solo va a depender de eso. También el neonato se caracteriza por tener una inervación simpática autónoma incompleta y un predominio parasimpático, lo cual pues va a contribuir que esas frecuencias cardíacas estén disminuidas y que esa inervación simpática esté todavía muy inmadura, entonces no se va a ver muy influenciada la contractilidad en cuanto a esto. También en el neonato vamos a ver que la capacidad de contractil está disminuida, principalmente porque vamos a ver que las células cardíacas van a tener mucha agua y pocos elementos contráctiles, es decir, va a tener pocas mitocondrias, poco retículo endoplasmático y los tubos, los T, van a estar poco formados. Entonces, estas células cardíacas van a depender principalmente de todo del calcio extracelular y no de las reservas de calcio como tal. También la extensibilidad ventricular va a estar reducida principalmente porque van a tener bajos componentes de elasticidad y también pues va a estar relacionada con la contractilidad que ya hablamos. También la reserva va a estar limitada de la precarga, ya que el mecanismo de Frank-Starling de a mayor volumen, mayor contracción va a estar limitado, pues por lo que ya hablamos. También la dependencia interventricular va a estar aumentada debido a que estos cambios de las presiones ventriculares ocurren tan rápido, pues esa masa a nivel ventricular al comienzo del nacimiento pues va a estar muy parecida. Es decir, los dos ventrículos a nivel de masa van a estar muy parecidos. Entonces las presiones telediastólicas van a estar similares, los cuales van a limitar principalmente la diástole a nivel del ventrículo izquierdo, porque al estar las presiones aumentadas en el ventrículo derecho, pues va a causar que ese septo interventricular se desvíe hacia la izquierda y no permite que el ventrículo izquierdo se relaje de manera adecuada. Esto va a ir cambiando pues a medida que pasan las semanas, pero en un principio pues el ventrículo izquierdo y derecho van a tener una masa muy similar. Y también el metabolismo miocárdico va a ser inmaduro porque va a ser dependiente principalmente del metabolismo anaerobio, que eso pues en un comienzo va a ser bueno porque va a generar una mayor tolerancia a la hipoxia, pero pues se tiene que ir adaptando progresivamente. En cuanto al aclaramiento del líquido alveolar, pues recordar que los mecanismos de depuración del líquido alveolar van a depender del trabajo de parto y de las respiraciones iniciales. El trabajo de parto va a promover la reabsorción del líquido alveolar por un aumento de catecolaminas, por un aumento de la presión parcial de oxígeno, que a su vez va a aumentar el transporte de sodio y las expresiones de sus canales, lo cual va a reabsorber el líquido alveolar y lo va a mandar al intersticio. Y las respiraciones iniciales van a causar como ese aumento de la presión transpulmonar, que van a causar esa depuración y esa reabsorción de manera mecánica, ya que en la expiración vamos a tener una presión negativa de casi 52 centímetros de agua, lo cual es bastante alta y va a causar ese desplazamiento del líquido alveolar al intersticio y después a la vasculatura pulmonar. En cuanto a la expansión pulmonar, pues principalmente va a estar dada por el surfactante. Se va a reducir los requerimientos de presión negativa para la expansión alveolar y va a disminuir la tensión superficial dentro de los alveolos. Esto va a ser muy importante porque ese aumento en la presión inspiratoria va a establecer esa capacidad residual, ese intercambio gaseoso y va a aumentar esa vasodilatación, que es lo que queremos lograr para que esa resistencia vascular pulmonar esté disminuida. Entonces va a haber un aumento del flujo pulmonar por una resistencia vascular pulmonar reducida.
Y acá hablamos principalmente de la ley de Poiseuille, pero esta vez hablamos más que todo de la disminución del radio, del aumento del radio. A la vasodilatación va un aumento del radio, lo cual va a disminuir las resistencias vasculares pulmonares a nivel general. Y una circulación transicional prolongada pues va a tener eh, se va a dar por una serie de dificultades neonatales al nacimiento, algunas condiciones que aumentan esa prolongación de la circulación transicional va a ser pues la hipoxemia, la hipercapnia, la sepsis, la acidosis, que van a causar que muchos de esos adaptaciones o circuitos pues no se cierren apropiadamente, que no haya un aclaramiento pulmonar adecuado y que no se dé pues esos cambios hemodinámicos a nivel circulatorio. Entonces se puede dar ya sea por falta de esfuerzo respiratorio, porque hay un bloqueo en la vía aérea, que hay una función pulmonar deteriorada, por una circulación fetal persistente o porque hay una estructura o función cardíaca anormal. Entonces, cuando hablamos de falta de esfuerzo respiratorio, básicamente hablamos de depresiones neurológicas, que nos pueden hablar principalmente de una asfixia cerebral, que es bastante común, o podemos también pensar en una función muscular deteriorada. También cuando hablamos de bloqueo de vía aérea, básicamente es un bloqueo mecánico que va a causar insuflación pulmonar y una caída de esa resistencia vascular pulmonar, ya sea por malformaciones congénitas de la vía aérea, porque hay meconio, porque hay moco, porque hay membranas laringas, porque hay un higroma quístico o porque hay bocio congénito. Una función pulmonar deteriorada, ya sea por un neumotórax, por un derrame pleural secundario a una hidropesia fetal, que básicamente es que el niño nace muy edematizado, por una hipoplasia pulmonar, pulmones pequeños, ya sea por una hernia diafragmática, un oligodriamnios, anormalidades genéticas, o por como tal, como una enfermedad de membranas hialinas, que sea por una deficiencia surfactante. Y cuando hablamos de circulación fetal persistente, hablamos de esa resistencia pulmonar vascular que se mantiene normalmente elevada después del nacimiento. Entonces, se puede ser resultado de una derivación persistente de la sangre derecha e izquierda, esos shunts que no sean adecuadamente, y ya sea el conducto arterioso o el foramen oval, que va a generar pues una hipoxemia o una hipercapnia. Y pues aquí vemos pues lo que hablábamos de una circulación fetal persistente, un ductus arterioso persistente, que como decíamos, que un aumento de la presión a nivel de la aorta pues va a causar que este flujo se dé de la aorta hacia la circulación pulmonar y pues cause estos signos de hipoxemia, etc. Cardiopatías congénitas, especialmente las cardiopatías cianóticas, que van a depender de ese conducto arterioso persistente, entre las dos como más conocidas, la transposición de grandes vasos y la tetralogía de Fallot. Y por eso, pues ya. Y las consideraciones anestésicas, pues son bastantes, dependiendo de la cardiopatía del niño, dependiendo de la condición de nacimiento, pero en general lo que más recomienda es una buena vigilancia a nivel de la hipertensión pulmonar, de las resistencias vasculares pulmonares, tener unas buenas medidas de oxigenación, el control anémico, el equilibrio ácido-base, como ya vimos, es fundamental para el cierre también de esas adaptaciones circulatorias, la perfusión coronaria, esos niños requieren una monitorización avanzada en algunos casos y el balance hídrico pues va a estar muy ligado a la patología. Algunos pues se van a beneficiar de unas altas cargas de volumen y otros pues se van a ver perjudicados por unas precargas aumentadas. Entonces eso ya va a depender de cada caso. Muy importante lo de la hipertensión pulmonar y lo de la vigilancia de las resistencias vasculares pulmonares. Y ya, eso es lo que les traía el día de hoy. Andreita, como siempre, excelente la charla. Muy clara. Veremos a ver si alguien tiene preguntas.